Bienvenidos a este episodio donde daremos respuesta a algunos hermanos que tienen muchas dudas sobre algunos temas bíblicos y que por este motivo se sienten muy confundidos, que ya no saben qué pensar. Es por esto que hoy en este episodio les daremos una respuesta veraz a la luz de la palabra únicamente. Respecto a lo que dice Mateo 24, ¿esto será para toda la iglesia o solo para el pueblo de Israel? Así que les invito a que tomen la palabra de Dios y corroborar lo que aquí se les va a enseñar. Comencemos. Hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos. Para saber si Mateo 24 es para toda la iglesia de Cristo o solamente para el pueblo de Israel, para los escogidos de Israel, tenemos que mirar estos dos puntos de vista que vamos a ver a continuación. Puntos de vista que son muy diferentes, pero que tienen dividida la iglesia por estos conceptos, que no son salvíficos, pero que es necesario aclarar para que la iglesia de Cristo sepa verdaderamente lo que dice la palabra de Dios. ¿Mateo 24 es solo para los judíos? ¿Qué dice la Biblia? Si se dice que Mateo 24 es solo para los judíos, se debería decir que Mateo 25 también lo es, ya que ambos capítulos son el mismo discurso de Cristo ante los discípulos. Pero se afirma erróneamente que Mateo 24 es solo para los judíos por dos razones. 1. En el versículo 20, Cristo habla de que hay que orar para que cuando venga la persecución, nuestra huida no sea en sábado. Y como se tiene una idea errónea de la ley y el sábado y se malentiende afirmando que es solo para los judíos, entonces se dice que esto no aplica a su iglesia, sino solamente a los judíos. Y 2, porque la pregunta de los discípulos en el versículo 3 gira en torno a la destrucción de Jerusalén, asociando esa destrucción con el fin del mundo, y por lo tanto se entiende de manera equivocada que la respuesta que Jesús da es única y exclusivamente para ellos, pero en verdad no es así. Si hacemos un análisis de todos los eventos que Jesús menciona en Mateo 24, nos daremos cuenta que él no hace distinción entre judíos y cristianos, sino que mezcla los dos eventos, destrucción del templo y fin del mundo, en uno solo, donde todos aquellos que estemos vivos estaremos involucrados. También se tiende a pensar que antes que se desarrolle Mateo 24, la iglesia será raptada, pero la verdad es que si analizamos toda la secuencia de dicho capítulo no encontraremos lugar para dicho rapto, ni tan siquiera en los versículos 40 y 41. Mateo 24 se está desarrollando y se desarrollará con la Iglesia de Dios aquí en la tierra y culminará con un pueblo victorioso que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, para testimonio de todas las naciones. Actualmente estamos en el principio de dolores, donde hambres, pestes, desastres naturales, alborotos se irán sucediendo unos a otros, y es poco después de esto que empezará la tribulación, donde precisamente la Iglesia de Dios será perseguida. Interesante concepto. Ahora miremos el otro concepto que tiene la iglesia de Cristo de estos tiempos. Sino que está hablando de la reunión de los escogidos y del remanente de Israel. Y lo que quiero hacer ahora brevemente es demostrarte que eso no lo inventamos. Eso está en las profecías del Antiguo Testamento. Así que vamos a demostrar que lo que Mateo 24 está diciendo ya estaba con los profetas del Antiguo Testamento. O sea que Jesús solamente estaba citando literalmente lo que Dios, Jehová, ya había profetizado en el Antiguo Testamento, ¿sí? Para empezar, voy a ir a Mateo 24 brevemente y señalar algunas cositas importantes que Jesús dijo y entendamos cómo esto es un cumplimiento de la profecía, ¿sí? A ver, vamos a Mateo 24 para dejar por sentado este tema y que tengas la plena seguridad que aquí no se está tratando de la iglesia. Mateo 24, verso 29, dice: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ojo, presten atención al verso 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas,
conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Ya? Vamos a ver entonces Isaías capítulo 11, y vamos a ver cómo esto ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento para con Israel. Y hay muchas cosas que te vas a sorprender que Jesús estaba citando literalmente del Antiguo Testamento. Isaías 11 dice a partir del verso 10: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, ¿quién es la raíz de Isaí? ¿No? La cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar al remanente de su pueblo. Hasta aquí vamos a hacer un stop. En el verso 10 dice que la raíz de Isaí, o sea, la línea de David, el Señor Jesucristo, dice que se sentará con gloria. Es exactamente lo que el Señor Jesús dijo que sucederá en su venida, ¿no? Él vendrá con gran gloria. Las naciones le mirarán a Él. Y a continuación dice, en el verso 11, que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo. ¿Ven? No estamos inventando. Mira, el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel. Mire, hermanos, Isaías 11:12, si usted no lo recuerda, Isaías 11:12. Levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel. Y mira, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Es exactamente lo que el Señor Jesús está diciendo en Mateo 24. Como les dije el día de ayer, Él no está inventando nada, ¿sí? Dice que juntará y reunirá. Esto no es lo mismo que el arrebatamiento, porque en Mateo 24 el Señor dice que los ángeles van a reunir uno a uno a los escogidos, al remanente de Israel. En el arrebatamiento la iglesia es llevada toda en un solo momento a las nubes. Pero mira lo que va a pasar aquí, Isaías 11:12. Dice, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente, Edom y Moab, le servirán, y los hijos de Amón le obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Que como va a reunir a sus escogidos, hay una porción de ellos que se va a quedar en Asiria, pero el Señor va a secar el mar de Egipto, va a secar sus ríos, sus 7 brazos. ¿Para qué? Para que el pueblo pase en seco. Exactamente lo que ocurrió en el Mar Rojo, cuando Israel va a pasar, ¿sí?, huyendo de los egipcios. Esto va a pasar a gran escala también en el futuro. Aquí está tratando con su pueblo, está reuniendo al remanente de Israel. Ahora vamos al mismo Isaías capítulo 26 y vamos a ver algunos detalles que encontramos en Mateo 24. De repente usted se va a sorprender porque, como dijimos ayer, lo que hacen varios pastores y maestros es enseñar Mateo 24 y tomar esos versos y aplicarlo rápido a la iglesia, sin un estudio de los profetas del Antiguo Testamento. Y como no estudian los profetas del Antiguo Testamento, se equivocan, ¿no? Y cometen una seria equivocación al decir que Mateo 24 habla del arrebatamiento de la iglesia. Isaías 26 dice a partir del verso 16, mira, Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste.
Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Está hablando de la tribulación. El pueblo de Israel dice que como la mujer encinta, y Jesús hizo referencia a esto, que rueguen que esto no suceda cuando ustedes estén encintas o hayan dado a luz. Ahora vamos a Isaías 27, el siguiente capítulo nada más. Isaías 27 a partir del verso 12. Prestemos mucha atención. Dice: acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Mira, léalo en su Biblia, hermanos. Isaías 27, 12. Vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Verso 13. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos de la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. No dicen las nubes, no son arrebatados a las nubes, son reunidos en el monte de Jehová, en Jerusalén. ¿Y quiénes son reunidos? Rápidamente lo dice ahí: los hijos de Israel, el remanente de Israel. ¿Y quiénes son reunidos? Rápidamente lo dice ahí: los hijos de Israel, el remanente de Israel, que durante la tribulación ellos van a perseverar y van a quedar con vida, y al final de la tribulación el Señor los va a reunir y los va a volver al monte santo de Israel. Y es interesante cómo dice: seréis reunidos uno a uno. Exactamente lo que el Señor Jesús dice en Mateo 24, que los ángeles van a reunir uno a uno. Por eso uno será tomado, el otro será dejado, ¿no? Entonces, hermanos, entendamos que esto trata de la reunión de los escogidos de Israel después de la tribulación en la segunda venida de Cristo. Lo primero que dice el pastor Jonathan es que Mateo 24 no trata de la iglesia cristiana. O sea, no es para la iglesia cristiana. Mateo 24 es solo para el pueblo de Israel. ¿Pero será esto cierto? Ahora, recordemos también y tengamos muy presente esto. Él está exponiendo a Mateo 24, versículo 29 al 31. Sobre todo hace mucha énfasis en el 31. Tengan muy presente esto, porque al final van a comprender absolutamente todo y ya no se van a dejar engañar más, aunque sabemos que este pastor no lo hace con esa intención de engañar, porque no es un mercader de la fe. Es un hombre que tiene un concepto equivocado, pero en lo que he podido ver de este hombre, sé que es un hombre sincero, que tiene un buen estudio bíblico, pero en este punto está muy equivocado y ahorita lo vamos a ver el por qué. Hermanos, tengamos muy presente estos pasajes, sobre todo Isaías capítulo 11, versículo 10 al 16, para que tengan presente. Ustedes con tiempo en la casa lo pueden estudiar con más detenimiento, mediten y no se olviden de estudiar lo que aquí les vamos a enseñar. Es que esto, aunque parece, no se trata de lo que sucederá en el fin. Hermanos, toda la confusión que aquí radica es que se está pensando únicamente en el pueblo de Israel, pero no en su descendencia, que venimos a ser un solo pueblo a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a explicar todo esto a continuación. Ojo, a la luz de la palabra. Pero para que lo comprendas bien, miremos lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Hermanos, la palabra es muy clara. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, o sea que no éramos escogidos, y esto es lo que ignoran muchos cristianos hasta el día de hoy. Hermanos, este tema es muy extenso, pero con lo que vamos a explicar en Maná Jordán, en resumen, los estudiosos de la palabra lo comprenderán la verdad. Hermanos míos, no se les olvide esto: el pueblo gentil somos la descendencia del pueblo de Israel. Y para comprender esto, miremos lo que nos dice Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Esa mujer es Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto, contra la descendencia de ella. ¿Y quién es ella? Del pueblo de Israel. Esa descendencia somos nosotros.
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hermanos, tengan muy presente esto, pero para comprender todo esto, miremos lo que nos dice Mateo 24, pero estudiémoslo desde el comienzo para comprender absolutamente todo. Hermanos, no se queden con lo que hablamos aquí en Maná Jordán, no se queden con lo que habla el pastor Jonathan o cualquier pastor. Investiguen, mediten la palabra, tengan relación con Dios y el Señor mismo les revelará, pero no se quede con lo que digan los hombres. Después de tener claro esto, miremos desde el comienzo, Mateo 24. Este episodio es para los que quieren aprender verdaderamente de la palabra de Dios. Como vemos al comienzo del capítulo 24 de Mateo, los discípulos hacen dos preguntas, una referente a lo que el Señor les acababa de decir del templo. Leámoslo en el versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Jesús, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en el versículo 3, los discípulos hacen estas dos preguntas: dinos cuándo serán estas cosas y las señales que habrán de tu venida y del fin del siglo, o sea, del fin del mundo. Estas dos preguntas Jesús las respondió de manera fusionada con profecías que sucederían en corto tiempo, como fue la destrucción de Jerusalén 70 años después de nuestro Señor Jesucristo. Todos los cristianos que estudian la palabra saben esto. Al igual, en este mismo capítulo, el Señor responde lo que sucederá en todo el mundo antes de su venida y en su venida, como lo vemos en el versículo 31 de Mateo 24. Pero lo primero que quiero que noten de todo esto es que el Señor Jesucristo en Mateo 24, versículo 24, nos habla de los escogidos. Él no estaba hablando en sí del pueblo de Israel. Analicemos lo que dice Mateo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Hermanos, a los escogidos. ¿Y cuáles son esos escogidos? ¿Se refiere Jesucristo al pueblo de Israel solamente? Por supuesto que no. Miremos que la misma palabra nos da la respuesta en Romanos capítulo 8, versículo 33 y 34. Nos dice lo siguiente: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún en el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿A quién estaba hablando Pablo aquí? ¿Acaso no era al pueblo cristiano romano? ¿O a los romanos convertidos? Y el mismo Pablo los llamó escogidos. Hermanos, Jesucristo no hace acepción de personas. Juan 17, en la oración que hizo nuestro Señor Jesucristo en Juan 17, nos da señales más claras por los que habríamos de creer en Él por la palabra de estos. Hermanos, y ahora vayamos al texto que nos expuso nuestro hermano Jonathan, el pastor Jonathan, en cuanto a Mateo 24, versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán, ojo hermanos míos, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Hermanos, a sus escogidos, la palabra de Dios, el apóstol Pablo nos acaba de enseñar quiénes son los escogidos. Le estaba hablando al pueblo romano, a los gentiles. Nosotros somos los escogidos. Nuestro Señor Jesucristo también nos dice en Mateo 24, versículo 24, que los escogidos podrían ser engañados en todas las partes del mundo con las señales de los falsos profetas y maestros. Hermanos, no se dejen engañar. Esto se lo inventan o tratan de acomodar la palabra los que están seguros de que el arrebatamiento o el rapto será antes de la gran tribulación. Por esto buscan textos del Antiguo Testamento para poder acomodar la idea y que sea creíble, cuando lo que habló Isaías y lo que hablan todos los profetas se refiere al mismo acontecimiento. Hermanos míos, los escogidos de Dios somos todos los que creemos en Cristo, pertenecemos a la ciudadanía o tenemos acceso a esa ciudadanía de Israel por Jesucristo. Nosotros fuimos injertados al pueblo del Señor. Todos los escogidos en todo el mundo, en los cuatro vientos, en las cuatro esquinas de la tierra, en los cuatro extremos de la tierra, serán tomados y serán llevados. Hermanos, la palabra nos ha explicado absolutamente todo
con claridad. No me crean a mí, créanle a la palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo, cuando habló de vosotros, está hablando de nosotros, de todo el pueblo de Dios. Dios no hace acepción de personas, no se les olvide esto. El pueblo de Israel va a ser atacado primero, luego el dragón hará guerra contra la descendencia de ella, del pueblo de Israel. Acuérdense de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Nosotros los cristianos vamos a ser probados en la gran tribulación. Así a esto no le gusta a cientos de cristianos que están seguros de que se van antes de que comience la persecución que el anticristo desatará contra los cristianos, contra los que hagamos culto a Jesús. Hermanos, la palabra lo acaba de hablar todo. Ya en ustedes queda creer o no creer. Hermanos amados, Dios les bendiga a todos. Bueno, mis amados hermanos, hasta aquí el video del día de hoy. Por favor, no olviden dejar sus comentarios respecto a este tema. Esperamos que lo hayan comprendido muy bien. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Dios los bendiga a todos.